El título del sermón de esta mañana es Unidos a Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Unidos a Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Y me gusta siempre, antes de comenzar a desarrollar los versículos que corresponden o que me corresponden de exponer, hacer un breve repaso a modo de contexto, refiriéndome a las cosas principales que apuntan al texto que nos toca esta mañana. Primeramente, recordar que en el capítulo 5 vemos esta comparación entre Adán, que cayó, y en el que todos estábamos, de cierta forma, incluidos en él, como nuestra cabeza federal, nuestra cabeza gobernante, que las decisiones que él tomara nos afectaban a nosotros, pero que ahora aquellos que habían creído por la gracia sobreabundante de Dios estaban en Cristo. Y ese en Cristo es fundamental, porque habla de una unidad, una unión con Cristo que implica un montón de bendiciones que a veces nosotros no comprendemos, no estudiamos y no profundizamos. Y luego de que Pablo expresara cómo esa unión con Cristo significa que delante de Dios ya no somos vistos con el pecado imputado de Adán, sino que ahora somos vistos con la justicia de Cristo. O sea, el primer paso de esa unión es la justificación por medio de la fe. Esa unión también conlleva implicaciones o bendiciones para nuestra vida práctica. Esa unión conlleva una realidad presente, pero también pasada y futura, que es cierta, es verdadera y que debe ser meditada y estudiada por cada uno de nosotros en el diario vivir como cristianos. Hemos visto entonces, a partir del capítulo 6, que quizás y era algo que estaba ya en el tiempo de la iglesia, en esta iglesia en Roma, en el primer siglo del cristianismo, como el concepto de la gracia era maravilloso. El concepto de la gracia, una gracia que perdona pecados y una multitud de pecados, y una gracia que sobreabunda donde abundó el pecado. Muchos vivos, herejes y contradictorios al Evangelio decían: entonces pequemos para que sobreabunde la gracia. Si ya hemos sido justificados delante de Dios, si nuestra posición delante del Padre, del juicio, del trono de Dios es justa en Cristo, nuestros pecados no van a ser para condenación, sino para que la gracia sobreabunde en nuestras vidas. Si lo aislamos de la Biblia, parece que están diciendo algo lógico, ¿o no? Porque además le estás diciendo a la persona, no importa cómo vivas, si Cristo te justificó, no importa cómo sea tu caminar. Y Pablo, a partir del capítulo 6, va a demostrar cómo esa enseñanza es completamente contraria a la persona de Dios y al Evangelio del Reino. Y lo va a explicar al mostrarnos la realidad de la unión mística. Y no nos suene rara esta palabra, mística, misteriosa, que tenemos con Cristo. Porque si hemos sido justificados con Él, o sea, hemos sido unidos a su justicia, esa unión implica un montón de otras cosas que no podemos pasar por alto, no podemos pasar por arriba, no podemos arrollar el Evangelio. Y este texto entiendo que le pega fuerte a ciertas cosas que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos por estar en esta condición caída en la que vivimos aún. La primera es la realidad aún presente del pecado en el creyente. La segunda es que cargamos
cada uno de los creyentes con un cuerpo podrido, lleno de pecado. Y eso evidentemente conlleva un montón de otras cosas. También este texto nos hace recordar, nos hace traer a la mente, porque tenemos la tendencia de olvidar verdades fundamentales del Evangelio. Y eso afecta directamente a nuestro caminar cristiano. Pero también no solamente confronta nuestros pecados y confronta nuestra manera de vivir, sino que siempre la palabra de Dios nos da ese sentido de esperanza, de anhelo, de deseo. Nos confronta, pero también nos anima. Y en este texto nos muestra la vida eterna que tendremos con Cristo. Y me gustaría hacernos algunas preguntas antes de entrar con estos versículos que nos tocan esta mañana. La primera pregunta, que parece general pero es muy importante, es si entendemos lo que significa estar unidos a Cristo. ¿Comprendemos las implicaciones reales de dicha unidad con Él? Meditamos, importante que meditemos, muy pocas veces lo hacemos, no como lo hacen otros, una meditación bíblica profunda en el Señor. Meditamos en las bendiciones que tenemos por estar unidos a Él. Meditamos en las responsabilidades que tenemos por haber sido injertados a Él. Y la última es fundamental. ¿Cuál es nuestra relación actual con el pecado? ¿Cuál es nuestra relación actual con el pecado? Y para los que les gusta anotar, que sé que a varios les gusta anotar, este sermón entiendo de que el texto habla de dos realidades y por eso lo dividí en dos puntos. El primer punto es la unidad a Cristo en su muerte. La unidad a Cristo en su muerte. Y el segundo punto es, si hay muerte en Cristo, hay resurrección también en Él. Si hay muerte en Cristo, hay resurrección también en Él. Vamos a comenzar con la exposición del primer punto, la unidad a Cristo en su muerte. Para eso, leamos nuevamente el versículo número 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Acá Pablo comienza continúa el desarrollo de lo que está argumentando, tomando lo que había dicho en el versículo 4. ¿Qué dijo en el versículo 4? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y ahí es donde conecta, porque si hemos sido unidos a Él, y ahí es donde está la palabra clave de todo este pasaje, unidos a Él, unidos a Él. La Reina Valera lo traduce como plantados en Cristo, plantados, pero la palabra en sí es mejor traducida como injertados. Y eso Alejandro lo explicó muy bien en la prédica anterior. La parábola que nos trae a la mente la idea de injertados es la de la vid y los pámpanos. Cada persona que ha muerto con Cristo significa que ha sido injertado a Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es la vida. Él es el árbol que tiene la vida. Él es el árbol de donde emana la savia que nos da la vida y el poder.
Y todo aquel que ha sido unido, injertado a ese árbol, inevitablemente va a tener realidades por estar unidos a Cristo. Y esas realidades, sobre todo las que vamos a estar viendo en este pasaje, son la muerte y la resurrección. La muerte y la resurrección. Pero este texto también es bastante denso en su lenguaje, porque si bien pareciera que está hablando de realidades que ya pasaron o pasarán, esas realidades también tienen implicaciones para el hoy, para nuestras vidas en el entretanto, como le llaman muchos, mientras que esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Por eso, si vamos al pasaje, dice que hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte. El hemos sido está hablando de una acción pasada. Está hablando de una acción pasada. Pero si vemos lo que continúa diciendo, dice, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O sea que está hablando de algo que pasó antes, pero está hablando de algo que pasará en el futuro. Pero también el texto nos va a mostrar de que ambas realidades están presentes en el presente, valga la redundancia. Ahora, ¿de qué forma nosotros fuimos crucificados con Cristo? Porque acá dice en la semejanza, en su semejanza. Ahora, pongámonos a pensar, ¿alguno de ustedes literalmente fue clavado en la cruz? ¿En la cruz? No. Yo estoy acá. Cristo vivió hace 2000 años y la cruz fue hace 2000 años. Entonces la realidad de que está hablando Pablo acá es metafórica, pero es una metáfora muy profunda, porque al hablar de semejanza nos está llevando a entender de que así como Cristo fue, nosotros seremos o debemos ser por estar unidos a Él. Y esa es otra verdad fundamental que el texto esta mañana va a estar presentando. Entonces, este primer versículo, el versículo 5, funciona como un título para las dos realidades que Pablo va a presentar a partir del versículo 6 hasta el versículo 11. Por eso yo lo dividí en dos puntos. El primero va a hablar acerca de la muerte y el segundo va a hablar acerca de la resurrección. Entonces ahora, en este primer punto, vamos a enfocarnos en qué significa haber sido unidos a Cristo en su muerte. Leamos el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿A qué se refiere con viejo hombre? ¿Qué significa? ¿Yo soy viejo? Son preguntas pavas, pero que son necesarias hacer, preguntarles al texto qué está queriendo expresar con estas verdades. El viejo hombre, como vemos a lo largo de la palabra de Dios y sobre todo en la exposición que Pablo va a seguir desarrollando en la carta a los Romanos, es todo aquello que era parte de nuestras vidas antes de haber sido unidos a Cristo. ¿Qué significa eso? Es el hombre que estaba presente en Adán. Cuando todavía no estábamos en Cristo, como hemos visto, estábamos en Adán. Y ese hombre que estaba en Adán, la Biblia lo considera como viejo. Si es viejo, es algo que pasó. Es algo que debe haber quedado ya en el antaño. Es algo que no debería de volver a salir a la luz. Ese viejo hombre, esa criatura desgastada, arruinada por el pecado, nos está diciendo que fue clavada verdaderamente en la cruz con Cristo.
Ahora, el texto sigue diciendo que ese viejo hombre tenía un cuerpo de pecado. ¿Qué significa el cuerpo de pecado? ¿Significa el cuerpo que solamente nuestra carne, esto que vemos y tocamos, es lo que está lleno de pecado? Porque esa era la idea que tenían los filósofos, y eso es a veces la concepción que nosotros tenemos acerca del cuerpo. Pero la Biblia constantemente nos habla de que nosotros estamos podridos en nuestra integridad. Cuerpo, alma, cuerpo, espíritu, lo mismo. La integridad de nuestro ser está completamente corrupta desde la raíz. Entonces acá no está hablando de nuestro cuerpo literalmente, sino que está hablando de nuestro ser integralmente. ¿Qué significa esto? Si nuestro ser está completamente corrompido por el pecado antes de Cristo, significa que todo lo que nosotros hagamos saldrá de esa misma integralidad de pecado. Ahí donde sale la doctrina de la depravación total o radical, que muchos le llaman, que es que el ser humano no puede hacer la voluntad de Dios. Ese era el viejo hombre que nosotros teníamos. Ese era el viejo hombre que no podía hacer lo que a Dios le agradaba. No podía buscar a Dios. Y estaba completamente separado de Dios y de la comunión con Dios. Pero ahora lo maravilloso es que nos dice que ese viejo hombre que estaba separado de Dios fue clavado en la cruz para ser unido con Cristo. Y para que el cuerpo de pecado que dominaba al viejo hombre también sea destruido. Ahora, nuevamente les pregunto y me pregunto a mí, ¿acaso nuestro cuerpo ha sido destruido? Yo sigo siendo, tengo todavía. ¿Qué significa esta destrucción? Y deberíamos hacer otra pregunta. ¿Significa este texto que ya no tenemos pecado? El viernes veíamos un texto que parecía apuntar a eso, pero la realidad es que el cuerpo, esta palabra de destruido, la traducción no es tan exacta. La traducción que sería un poco más apropiada quizás para esta realidad de destrucción es hacer inoperante, dejar sin efecto, anular o privar de poder. Lo que está diciendo Pablo es que ese cuerpo que antes dominaba todos los aspectos de nuestra vida, que nosotros lo obedecíamos y que nuestra voluntad estaba completamente absorbida por esa integralidad de pecado, ya no tiene el poder que tenía antes. Ya no tiene el poder dominante. Ya no tiene la capacidad de sujetar completamente nuestra voluntad. Y la razón de eso es nuestra unión con Cristo. Entonces, si nuestro cuerpo de pecado, este cuerpo que está sujeto a las pasiones del pecado, ya no tiene el dominio que tenía antes, entonces, ¿qué pasa con el pecado en nuestras vidas? Y es lo que Pablo va a seguir diciendo en el versículo 6. Todo esto, que el viejo hombre haya sido crucificado, que nuestro cuerpo de pecado haya sido privado de poder, tiene el fin, el propósito de que el pecado no nos esclavice más. Y notemos cómo nuestras realidades nuevamente fueron en pasado. La obra de sacarnos de la esclavitud del pecado fue realizada en Cristo en el momento de su crucifixión y aplicada de forma efectiva en la vida de cada creyente cuando fue regenerado. Dios no nos unió a Cristo para seguir siendo lo que éramos antes. Dios no nos unió a Cristo para seguir viviendo conforme al viejo hombre.
para seguir siendo dominados por este cuerpo de pecado, para seguir siendo esclavizados por el pecado mismo. Dios nos unió a Cristo para vencer el dominio del pecado en cada una de las vidas de los creyentes y para que ellos ya no sean más esclavos del pecado. Por eso la pregunta que les hacía al inicio es, ¿cuál es nuestra relación con el pecado? Porque acá nuevamente Pablo no está negando la realidad de que todos los creyentes pecaremos, sino que está preguntando o está mostrando que nuestra relación con el Señor que teníamos antes, que era el pecado, ya no debe ser igual. Agustín de Hipona hacía una metáfora o hacía una ilustración de cómo era nuestra vida antes de haber sido unidos a Cristo. Y es muy interesante. Dice que nosotros éramos como un caballo y Satanás nos montaba, o el pecado, todo lo que tenga que ver con la maldad. Y tenía las riendas, vieron que a los caballos se le pone un fierro en la boca, y las riendas en su mano. Y a donde él nos moviera, nosotros íbamos. Pero no rechistábamos. No hacíamos como hacen los caballos, sino que íbamos contentos a donde nos llevara Satanás, contentos a donde nos llevara nuestro cuerpo de pecado. Íbamos como el caballito galopando por los caminos y las sendas de muerte hacia la destrucción eterna, pero felices. Porque nos deleitábamos en el Señor que nos dominaba, que era el pecado y el príncipe de la potestad de las tinieblas, que es Satanás. Pero dice que cuando Cristo nos salva y efectúa esa salvación en nosotros, al ser unidos a Él en la justificación, Él toma las riendas. Pero el que fue despojado de las riendas a regañadientes, todavía quiere tomarlas. Y está Cristo en las riendas, llevándonos por su camino, pero está el otro tironeando. Está el otro queriendo sacarle. Sabe que no puede, pero quiere molestar. Quiere interferir. Entonces, esta es la realidad que cada uno de los que han sido unidos a Cristo tenemos en nuestro diario vivir. Hay una realidad pasada. Cristo venció en la cruz. Cristo murió al pecado y mató consigo nuestros cuerpos de pecado. Mató consigo el señorío de la esclavitud del pecado. Él tomó las riendas en nuestra vida cuando nos llamó a vida eterna, cuando nos salvó, cuando nos regeneró. Pero aún está ese remanente de pecado luchando y queriendo sacarle las riendas al Rey de Reyes. No va a poder, pero hasta que nos muramos lo va a intentar. Y eso es una realidad que tenemos que estar presente, tenemos que tener presente constantemente en nuestro diario caminar. Efesios 2, 1 al 3 habla un poco respecto a esto. Es un pasaje súper conocido, pero que me encanta cómo Pablo lo expresa, inspirado por el Espíritu Santo. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, caminasteis, en los caminos que andaban. En otro tiempo, ¿vieron? Otro tiempo, algo pasado, un viejo hombre, algo que ya quedó atrás. Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra situación con el pecado, éramos que obedecíamos los deseos de nuestra carne. Obedecíamos las pasiones de nuestra carne, porque nos gustaba, nos deleitábamos en eso, pero ya no más. Ya no más. El creyente no puede deleitarse en el pecado,
puede tener una satisfacción momentaria, puede gustarte en el momento que lo estás haciendo, pero después trae un pesar profundo de culpa y de aflicción. Nuestra relación con el pecado no es la misma. Él no nos esclaviza más. Él no tiene el dominio que tenía antes. Y todo eso es por el poder de la unión con Cristo, no por nosotros. Y el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y acá es donde Pablo pasa de lo teológico a lo práctico. Pasa de lo teológico a ser una exhortación a que miremos nuestra vida. Y mi pregunta es, ¿has muerto del pecado? ¿Has muerto con Cristo al pecado? Y esta pregunta es fundamental. Porque esta pregunta es la que muestra si en tu corazón aún seguís siendo esclavo del pecado. Si tu respuesta es que sí, que has muerto con Cristo al pecado, nuevamente te pregunto, ¿cuál es la relación que tenés actualmente con el pecado? ¿Luchás con el pecado? ¿Combatís contra la carne que aún mora en vos? Como decía Alejandro en esa ilustración, ¿llevás al velatorio cada día tu viejo hombre? ¿Lo metés en un ataúd y lo enterrás 40 metros bajo tierra? ¿Lo sepultás con Cristo? ¿Estás matando el pecado en vos? Pero si la respuesta es que no has muerto en Cristo, la pregunta es si entendés que el pecado domina tu vida y eso te lleva a la muerte eterna en el infierno. No hay punto medio. Todavía seguís en Adán. Todavía seguís unido a Adán. Seguís unido a la muerte y seguís esclavo del pecado. Si tu vida no ha cambiado, si tu vida no ha sido transformada por Dios, todo lo que haces, todo lo que pensás y todo lo que obrás es conforme al pecado que te domina. Y déjame decirte que no solamente estás mal delante de Dios, que es lo principal. No solamente estás bajo la ira de Él, como decía Efesios, éramos por naturaleza hijos de ira, sino que además tu vida es una miseria. Porque el pecado no lleva a otra cosa más que miseria, maldición, tristeza, dolor, angustia, muerte, padecimiento. Pero esta mañana la palabra de Dios nos dice que todo aquel que va a Cristo en arrepentimiento, creyendo de que Él murió en la cruz para pagar el precio por tu pecado, y crees realmente que Él te libra de la esclavitud del pecado, tendrás vida eterna. La palabra de Dios te está llamando esta mañana a que vayas delante del trono de Dios y te arrepientas de tus pecados. Le digas, Señor, creador de todas las cosas, he pecado contra ti una y otra vez. Soy esclavo del pecado, soy esclavo de Satanás y merezco el infierno. Pero te ruego que en Cristo me perdones y me salves. Ve esta mañana a Cristo. Pasemos ahora al punto número 2 del sermón. Y teniendo en mente esta realidad de que cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido salvados, hemos sido libertados del pecado.
Esta libertad es real. Esta libertad está presente. Y esta libertad nos debe llevar a depender totalmente de la obra de Cristo. Porque Él nos ha dado su Espíritu para vencer al pecado cada día en nuestras vidas. Así que, nuevamente, si has muerto con Cristo, pedile el auxilio a Dios cada día para vencer tu pecado. Porque el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, como veremos más adelante, es el poder que opera en cada uno de los creyentes para vencer el pecado, para vencer la tentación y para alejarnos de aquello que era conforme al viejo hombre y vivir ahora conforme a la vida de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto. Si hay muerte en Cristo, hay resurrección también en Él. Si hay muerte en Cristo, hay resurrección también en Él. Leamos el versículo 8. El segundo punto abarca del 8 al 11. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Veamos qué interesante es que la muerte está directamente relacionada con la vida. La muerte está directamente relacionada con la vida. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nadie puede decir tener vida en Cristo si primeramente no murió. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Vos no podés decir de que tenés vida eterna y de que ahora tenés vida en Cristo si primeramente no moriste al pecado y a la muerte en Cristo. Y esta era la realidad que muchos querían afirmar. Yo vivo para Dios, pero no morí a mi carne. Yo vivo para Dios, pero puedo seguir pecando. Yo vivo para Dios, pero me encanta pecar. No era una realidad solamente que pasaba en ese tiempo, sino que hoy en día pasa lo mismo. El mundo evangélico ha sido tan astuto para atraer a la gente y para que la gente se sienta bien con el supuesto evangelio que predican, que han hecho una frase que se llama cristiano carnal. Es ilógico. Porque si vos sos cristiano, fuiste unido a Cristo en su vida, significa que la carne murió. Entonces cristiano y carnal no pueden ir de la mano. Se rompieron. Esto es lo que querían promover estas personas antinomianas, antiley. Esto es lo que quiere promover la iglesia hoy en día. No mirar la ley de Dios. Y Pablo nos está diciendo, si tenés vida en Cristo, moriste a tu pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10, dice algo similar. Y miren lo duro que es Juan. Juan no tiene punto medio. Y está bien, es así. El que practica el pecado es del diablo. El que tiene las riendas todavía en tu vida, si practicas el pecado, es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, sacarle las riendas, deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, nueva vida en Dios. El viejo hombre atrás, chau. El que tiene nueva vida en Dios, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Miren qué maravilloso esto. La simiente de Dios permanece en él. Cristo permanece en nosotros si hemos sido nacidos con él. Nos está haciendo a su semejanza, restaurando lo que fue perdido en el Edén, que fue la obra de Satanás, si estás unido a él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. La vida del creyente, en la vida que Dios le ha dado, no tiene similitud con el pecado.
No debe tener similitud con el pecado. Y nuevamente, expreso, no estoy diciendo que nosotros no vamos a pecar. Y eso lo vamos a ver más adelante. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que nuestra relación con el pecado no es la misma que era antes. Y eso es lo que Pablo está argumentando acá. Pero esta realidad de la vida que tenemos ahora en Cristo lo está presentando también en un aspecto futuro. Y esto a mí es lo que me parece maravilloso y es lo que le decía, que nos llena de gozo, de anhelo, de esperanza, de ánimo. ¿Acaso no sufrís el pecado en tu vida? ¿Acaso no sufrís las consecuencias del pecado en tu vida? Como creyente. Te hablo como creyente. ¿Acaso no padeces del dolor de tu cuerpo, de una enfermedad, de angustia, de aflicción, de momentos de desesperación, de pruebas intensas que están purificando tu fe, pero que te llevan realmente a una situación de a veces tristeza y dolor por tu pecado? No nos dolemos con la muerte de un familiar, y esta semana hubo una familia que pasó por eso. No nos dolemos con la muerte de hermanos creyentes. No nos dolemos si un hermano está enfermo. ¿O no nos dolemos si también nosotros estamos enfermos? Este cuerpo, cargado de las consecuencias del pecado y revestido de una naturaleza completamente caída, está condenado a la putrefacción. Y cada creyente sufre esa putrefacción. Otra figura que creo que la decía Sproul era que de cierta forma Dios nos saca el cuerpo muerto que teníamos, el viejo hombre, pero nos lo carga en el hombro. Nosotros llevamos una mochila, que es un cuerpo en descomposición a lo largo de toda nuestra vida. Y eso nos duele, nos aqueja. Pero acá está el glorioso mensaje del Evangelio, de que Cristo no dejó su obra solamente en la muerte en la cruz, sino que nos promete vida eterna. Y una vida eterna que es diferente a la vida actual. Una vida eterna que es mejor que la que tenía Adán en el huerto. Porque es una vida eterna con cuerpos glorificados, sin el peso del pecado, sin el muerto que llevamos atrás y sin posibilidad de pecar. Ese viviremos está haciendo referencia a esa realidad futura. Y esa es la realidad que cada uno de nosotros, en la lucha diaria con el pecado, debemos tener presentes en nuestras mentes. Decir: Señor, me duele el pecado, pero gracias, porque tú vendrás, tú juzgarás el mundo y me resucitarás, me darás un cuerpo glorioso para nunca más pecar. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Cantamos en la primera canción: si Cristo con su muerte te venció. Cristo venció en la muerte, venció en la resurrección. Y ahora vamos a ver más acerca de esta resurrección. Porque realmente la realidad de la resurrección es algo que muchas veces pasamos por alto. Cuando hablamos del Evangelio decimos que Cristo nació, vivió y murió. Excelente. Nos faltan dos partes: resucitó y ascendió a los cielos. ¿Qué implica la resurrección? Bueno, acá me listé varias cosas. La resurrección es el pilar sobre el cual descansa nuestra justificación. La veracidad del sacrificio sustitutorio de Cristo está en la resurrección. La victoria sobre la muerte y el pecado está en la resurrección. La vida o la nueva vida espiritual y la vida eterna con cuerpos resucitados y glorificados está en la resurrección. Y esto es fundamental. El mismo poder con el cual Cristo resucitó de entre los muertos
es el que opera en cada uno de aquellos que Él les ha dado vida. Y eso es una realidad gloriosa por estar unidos a Cristo. Eso es una realidad gloriosa por haber sido resucitados con Él en el mismo poder que Él fue resucitado. Y vayamos a 1 Corintios 15, versículos 12 al 22, que este me parece el pasaje por excelencia que explica o desarrolla la importancia de la resurrección. Pablo está hablando a los corintios acerca del evangelio que él les había predicado. Y dice en el versículo 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Vieron cómo está uniendo la resurrección de Cristo con la resurrección de los muertos general? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, miren esta parte, vana es entonces nuestra predicación. Si salimos esta tarde pensando que Cristo no resucitó, no tiene sentido que prediquemos el Evangelio. Porque le estamos vendiendo a la gente una vida que no es. Porque si Cristo no resucitó, no hay vida. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Lo vuelvo a aclarar, lo vuelvo a decir. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Lo repite 2 veces el mismo argumento. ¿Vieron lo importante que es la resurrección? Porque sin resurrección, nuestra fe sería inútil, sería vacía y sería igual que la fe de cualquier otra religión de este mundo. Sin esperanza. Y dice acá también, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Está diciendo, si no hay resurrección, todos aquellos que creyeron en Cristo murieron. Y ya está, no hay nada más. Se acabó. ¿Qué esperanza hay? ¿De qué sirve haber predicado, vivido conforme a lo que Dios nos manda, si no va a haber nueva vida? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y veamos ahí cómo Pablo va a Adán, como está haciendo también en Romanos. Nos muestra la muerte en Adán, nos muestra quiénes éramos en Adán, pero cómo Cristo, el segundo Adán, al resucitar de los muertos, da vida comparando a la muerte que Adán nos dio. Y la resurrección de Cristo no fue como la resurrección de Lázaro o cualquiera de las otras resurrecciones que vemos en la palabra de Dios. Porque ellos volvieron a morir. No podemos decir que Lázaro está vivo todavía. ¿Alguno lo ha visto? No. ¿O la hija del centurión? Tampoco. Debe haber vivido varios años, pero volvió a morir. ¿Por qué? Si resucitaron. Porque ellos no murieron al pecado. No murieron al pecado de la forma que Cristo murió al pecado. No murieron a la muerte. Parece ilógico, pero es así. No murieron a la muerte. La resurrección de ellos no fue en victoria sobre la muerte, sino que fue una demostración del poder de Cristo sobre la vida. Pero Cristo, como tiene el poder de la vida, en su muerte venció la muerte. Y en su resurrección venció la muerte y el pecado una sola vez y para siempre. Y eso es esperanza para nosotros. En el Antiguo Testamento ellos constantemente tenían que estar sacrificando corderitos. No había satisfacción. Pero Cristo vino, murió y venció. Y ya está. Y esto nos conecta directamente con Hebreos, que también habla de lo mismo. Hebreos 10, 12 al 18 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. Imagínense, todavía estaba el templo en ese tiempo.
Y todavía los sacerdotes iban y pumba el corderito, y pumba los animalitos. Cristo ya había muerto. ¿Qué estaban haciendo? No habían entendido de que Cristo era el templo, que Cristo era el sumo sacerdote y que Cristo era el Cordero perfecto, que iba a morir una sola vez y para siempre para quitar el pecado de ellos. Pero ellos seguían, tuki, tuki, matando corderitos, matando animalitos. Pero dice, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. ¿Qué nos está diciendo el texto acá? Que Cristo mató al viejo hombre. Que Cristo mató al cuerpo de pecado, lo destruyó y nos sacó de la esclavitud. Y dice que el sacrificio de Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Un solo sacrificio por los pecados. Y acá está la parte maravillosa. Se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo está reinando. Cristo está en los cielos, reinando en su trono, porque resucitó de entre los muertos, porque recibió un cuerpo glorioso, porque su sacrificio fue aceptado por el Padre y le ha sido dada autoridad sobre todas las cosas. Qué maravilloso es comprender que nuestro Salvador quitó el pecado en su muerte y nos dio vida en Él, en su resurrección. Por tanto, nuestra unión con Cristo es sumamente eficaz en la nueva vida que Él nos ha dado. Esto lo estamos viendo en el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Esto es maravilloso. Y esta es la realidad que nosotros deberíamos tener presente cada día. Cuando recordemos el Evangelio, recordemos de que nuestro cuerpo de pecado fue muerto en Cristo, en la cruz, clavado allí con Él, pero que nuestra nueva vida fue en la resurrección. Y que esa nueva vida es conforme a la nueva vida que Cristo tuvo en esa resurrección, gloriosa, venciendo la muerte y el pecado. Colosenses 3, 1 al 4, disculpen, son varios versículos, pero hablan de la resurrección y me parece que es fundamental. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Vieron cómo se conecta con lo de Hebreos? Que dice que Cristo ejerció o dio un sacrificio perfecto una vez y para siempre, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Acá dice lo mismo. Si fueron resucitados con Cristo, miren a Cristo que está sentado a la diestra. Busquen las cosas de arriba. Porque Él ahora vive para Dios. Vive en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Maravilloso. ¿Vieron cuántas veces dice en Cristo, unidos a Él? Esa es la realidad que tenemos ahora. Inseparables somos de Cristo. Somos beneficiarios de su muerte, somos beneficiarios de su resurrección. Y eso nos lleva directamente al último versículo que nos toca hoy, que es el versículo 11, y es la aplicación práctica de Pablo respecto a estas verdades teológicas que él ha desarrollado. Y el versículo 11 dice, así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La vara que nos está poniendo Pablo para nuestra vida no es una vara baja. No es un estándar bajo, es el estándar de Cristo. ¿De quién venía hablando? De Jesús. Y esa palabra, así también vosotros, nos está diciendo que así como Cristo murió, venciendo el pecado, y así como Cristo resucitó, nosotros debemos hacer como Él hizo. Y esto es fortísimo. Porque es maravilloso entender de que aquellos de que estaban muertos
que no podían hacer nada y que sus cuerpos los llevaba constantemente a pecar, ahora al ser unidos a Cristo, no solamente no tenemos el dominio del pecado que tenía antes sobre nosotros, sino que ahora podemos imitar a nuestro Señor. Sino que ahora podemos andar como Él anduvo. Así también nosotros. Así también nosotros. Qué honor tan grande tener la bendición de haber sido unidos a Cristo hasta el punto de poder imitarlo. Pero para imitarlo tenemos que tener estas dos realidades presentes. Y acá es donde está la exhortación. Considerados. Considerados. ¿Cómo debe considerarse el creyente cada día? Muerto al pecado. Muerto al pecado. Nosotros no podemos seguirnos viendo a nosotros mismos como éramos antes. Nosotros no podemos seguir viendo nuestra vida como era antes. Sino que Cristo la pagó, la crucificó en la cruz. ¿Cómo te consideras tú? ¿Cómo estás considerando tu vida delante de Dios? ¿Muerto al pecado? ¿Entendés de que cada vez que pecamos, ese pecado no tiene el poder que tenía antes? ¿Entendés que ese pecado fue clavado en la cruz? ¿Que ese pecado fue perdonado por Cristo? Porque quizás una de las cosas que más nos pasa cuando luchamos con nuestros pecados es que, y ya lo dije en otro momento, nos sentimos la peor miseria del mundo, y está bien en parte. Pero nos olvidamos que ese pecado fue perdonado por Cristo. Nos olvidamos que Él dio su vida en la cruz. Y ahí cuando sale el espíritu legalista de nosotros, que quiere luchar el pecado Él solo. Y acá nos está diciendo que en la muerte al pecado, nosotros debemos estar siempre unidos al poder de Cristo de su muerte. ¿Te duele tu pecado? ¿Sufrís tu pecado? Pero también nos dice de que no solamente debemos considerarnos muertos al pecado, pero dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y a mí me gusta la Reina Valera porque agrega Señor nuestro. No lo agrega, sino que lo extrae del original, evidentemente, ¿no? Pero dice, pero vivos para Dios. ¿Vieron cómo este vivos está en una realidad presente, no? No está hablando de que viviremos, sino que está hablando de dos realidades presentes. Muertos actualmente al pecado y vivos actualmente para Dios. ¿Y qué significa vivir para Dios? Ya entendemos lo que significa morir al pecado, pero ¿qué significa vivir para Dios? Primera de Pedro 4, 1 al 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, muertos, conforme a la concupiscencia de los hombres, conforme al viejo hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Nuestra vida para Dios es una vida que se somete constantemente a la voluntad de nuestro Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Sí, es fácil agarrar y decir, esta es la voluntad de Dios. Acá está la voluntad de nuestro Dios, su palabra. Pero vamos a ser un poco más prácticos. Vayan a los 10 mandamientos. Alabamos a Dios en todo momento. Damos gloria solo a Él. ¿Estamos exentos de ídolos? Porque creo que si ustedes son iguales que yo, hacemos ídolos de cualquier pavada. ¿Utilizamos el nombre de Dios en vano
un mandamiento que a veces pasamos por alto. Pero ¿cuántas veces usamos expresiones del nombre de Dios que son en vano? Guardamos el día de reposo, hoy, el domingo, el día que recordemos la resurrección. Guardamos este día para contemplar a nuestro Dios, para darle solo a Él la gloria, o lo usamos para nuestros deleites y para nuestros descansos personales. Y después, los mandamientos respecto al prójimo. ¿Honrás a tu padre y a tu madre? ¿Has matado en tu mente y en tu corazón odiando a otra persona? ¿Has pecado en la fornicación y en el adulterio al mirar a otra mujer? O otro hombre también. En tu corazón, en tu mente. ¿Has codiciado los bienes de otra persona? ¿Has mentido? ¿Has dado falso testimonio? Si cada día agarramos la ley de Dios, nos la ponemos enfrente y revisamos nuestras vidas, vamos a entender cuánto pecado hay todavía en nosotros y qué es lo que significa vivir para Dios. Amarlo a Él con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero también amar al prójimo como uno mismo. Esa es la ley. Esa es la vida del reino. Esa es la vida para Dios. ¿Estás viviendo para Dios? ¿Estás viviendo conforme a la ley de Dios? ¿Te deleitas en la ley de Dios? Hay varios salmos que hablan acerca del deleite en la ley de Dios. El deleite en su palabra. El deleite en sus mandamientos. ¿Te deleitas en hacer su voluntad? ¿O todavía te deleitas en tu pecado? Bueno, nuevamente te llamo, si te estás deleitando en tu pecado porque estás viviendo en tu pecado, arrepentirte de tus pecados. Y si sos creyente y has muerto en Cristo y has sido resucitado con Él para no vivir más en el pecado, sino que vivir ahora para la vida de Dios, y estás luchando con algún pecado en particular, arrepentirte de tus pecados. Porque 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, en nuestro batallar con el pecado, a veces nos pasa que somos absolutistas. Creemos que si Dios ya venció el pecado, no podemos pecar más. Y eso no es así. Pero la palabra de Dios nos da esperanza de que si pecamos, tenemos un abogado delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual intercede por nosotros y perdona nuestros pecados. Eso es de ánimo para nuestras vidas. Saber que si caemos, Él nos levanta. Saber que si pecamos, Él nos restaura, para que sigamos viviendo conforme a sus mandamientos, en el poder de su Santo Espíritu, para vencer la tentación y el pecado cada día en nuestras vidas. El Padre nuestro, ¿qué dice? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero empieza exaltando a Dios, pero vayamos a la otra parte. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Esa debería ser nuestra oración constante delante de Dios. En esta vida que tenemos ahora delante de Él, deberíamos rogarle a Dios que en el poder de su Espíritu Santo nos libre de la tentación, para no pecar más en las cosas que pecábamos antes y vivir para su gloria. Y así podamos decir, como Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas verdades que hemos visto esta mañana son maravillosas porque ahora Él nos ha hecho a semejanza de Él. Él está poniendo su vida en nosotros. Y podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese debe ser nuestro caminar constante. Ese debe ser nuestro anhelo constante, que sea Cristo visto en nosotros, viviendo para Él. Porque como termina diciendo en la Reina Valera, Él es nuestro Señor. Ya no es más el pecado del Señor de nuestra vida. Ya no es más aquel que obedecíamos
voluntariamente con placer, sino que ahora obedecemos a nuestro Señor. Lo honramos, lo amamos y lo obedecemos como nuestro Señor, como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Espero que esta mañana, a través de su palabra, podamos profundizar en nuestros pecados, sacarlos a la luz, arrepentirnos de estas cosas que todavía tenemos en nosotros, pero también mirar a Cristo, que unidos a Él es que tenemos victoria sobre el pecado, victoria sobre aquellas tentaciones que aún nos afligen, y que tenemos la victoria final cuando Él glorifique nuestros cuerpos para entrar en la presencia eterna delante de su rostro. Oremos.